Bueno, muchachos, buenos días a todos. Buenos días. Vamos entonces a dar comienzo a la clase de hoy y vamos a empezar a hablar dentro de lo que hemos venido avanzando a lo que corresponde a las protecciones eléctricas. eh, Frente a lo que ya hemos venido adelantando. Entonces vimos los sistemas dentro de la lógica, lo que llevamos de los circuitos, lo visto en clase. Entonces tenemos la parte de lo que corresponde a la generación de la energía, después a lo de la distribución de la energía, y hoy vamos a hablar entonces más de la distribución y el cobro, perdón. Y vamos a ver, a conocer cómo es que ya al interior de sea el entorno residencial, el entorno industrial o comercial, se hace necesario contar con unas protecciones mínimas para lo que corresponde a la parte del uso seguro de la energía eléctrica. En Colombia nos regula una normativa que se llama el RETIE, mmm, y es el que establece cuáles son las condiciones técnicas que toda instalación eléctrica tiene que tener para que el proveedor le pueda brindar el servicio. Buscan básicamente dos cosas. Primero, que no se les dañe la red a ellos. Segundo, que no se limite el mayor número de circunstancias adversas en una instalación eléctrica. Entonces, para ello, entonces, denme un segundo, yo hago una presentación para que empecemos entonces a mirar el por qué muchas cosas no pasan en un sistema de electricidad. ¿Están viendo la presentación ahí o todavía no? No, señor. Listo, denme un segundo aquí, compartir pantalla. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ya sí se ve. Bueno, muchachos, entonces, las protecciones eléctricas las vamos a entender como los diferentes tipos de protección que podemos encontrar en nuestra vivienda o lugar de trabajo, lo cual buscan la seguridad en los términos de qué daño o qué consecuencias puede tener si esas instalaciones eléctricas no cumplen con esas normas. ¿Por qué? Porque siempre que haya un componente eléctrico, eh, se corre un riesgo principalmente a la vida, no solamente de nosotros, sino de los seres vivos. Cuando hablamos de seguridad, lo que hacemos es referirnos a la integridad física de las personas y de seres vivos. RETIE incluso castiga si, por ejemplo, sus sistemas, dependiendo de lo complejos que son, no se encargan de proteger, por ejemplo, la vida de los animales silvestres o la fauna silvestre. Eh, mm, por ejemplo, las urbanizaciones que utilizan cercas eléctricas tienen que cumplir con la normatividad para que pronto los pajaritos o las zarigüeyas, las ardillas y todo ese tipo de cosas no se vayan a ver afectados de manera crítica. Es de manera crítica, que usted se encalambre, se ahuyente, pero que eso no le comprometa la vida ni le deje consecuencias graves, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces lo que se quiere es que las instalaciones y la infraestructura en que los circunden o aquellas en las que se encuentren las instalaciones eléctricas estén protegidas para las personas. Además de ello, también nos referimos a la integridad misma de la instalación. O sea, eh, regar cables, regar tomacorrientes, regar lámparas, dispositivos, es muy costoso. ¿En qué sentido? En que cumplir la norma, el RETI, es realista, no lo voy a negar. Uno diría, bueno, es demasiado exigente en cantidad de recursos, o sea, dispositivos, tipos de cables, tipos de rajes, y hacen demasiado costosas las infraestructuras eléctricas. Ellos que tienen esta intención, que lo fundamental es garantizar la plena integridad. Cuando hablamos de plena integridad es de las personas, de cualquier ser vivo, de la infraestructura eléctrica que usted utilizó, para que no se vayan a dañar los cables, que no se dañen los tomas, que no se dañen las, los electrodomésticos que están pegados al sistema eléctrico. Ese es el ideal. Obvio, vuelve y sucede mientras más seguro el sistema, mientras más requerimiento le pongamos al sistema, más costoso, más engorroso puede llegar a ser el sistema. Es que vamos a tener en cuenta que podemos encontrar las instalaciones de manera segura, debe contar con la oportuna protección eléctrica para garantizar la integridad de las personas. Cuando vuelvo y repito esto, ya no estoy hablando de la vida de las personas, sino es, por ejemplo, si usted entra a un edificio y pues no vayan a estar regados tomas corrientes, alambres o ese tipo de cosas, que comprometen a que pase lo otro. Por no tener esas precauciones, entonces nos vayamos a ver sometidos a una inseguridad constante por riesgo eléctrico, que así normalmente se conoce. Básicamente, ¿cuáles son los tres métodos más comunes o que ustedes mínimamente deben aprender frente al riesgo eléctrico? Entonces estamos hablando de tomas a tierra o conexiones a tierra. Ustedes lo han escuchado mucho. Vamos a desentrañar un poquito ese término. Los interruptores y relés es lo que normalmente conocemos como fusibles y breakers, ¿cierto? Y otros tipos de protecciones y aislantes, que son los que de alguna manera heredan los productos para ser comercializados y garanticen el funcionamiento normal del producto sin riesgo y la integridad de la persona. Entonces, me refiero a eso, por ejemplo, han escuchado los problemas que hay cuando se utilizan cargadores de celular que no son los adecuados, ¿cierto? Y entonces estalla el celular y le echan la culpa al tomacorriente o la mayoría de las veces es mal uso del sistema o la calidad de los dispositivos que estamos utilizando. Entonces, ¿qué son las conexiones a tierra, cierto? La principal misión de los tomas a tierra que se produzcan derivaciones de corriente no deseadas hacia elementos que estén en contacto directo con el entorno. Nunca se les olvide, nosotros tenemos dos variables, voltaje y corriente. Voltaje, la fuerza con la que empujamos esa corriente. Todos nuestros electrodomésticos lo que hacen es uso y consumo de corriente. Cuando yo hablo de buscar derivaciones, es esa corriente dentro de mi casa, que ya un electrodoméstico en un momento determinado lo pidió, no me vaya a afectar o no me provoque aislamientos del sistema eléctrico de otros elementos cuando ese falle. En otras palabras, si la corriente necesita fugarse o escaparse del sistema eléctrico, no lo haga a través de otros dispositivos, ¿ya? Sino que lo haga a través de esta, que es la principal, que es la conexión a tierra. Para que mantengamos la analogía que siempre se hace, que es con los sistemas de flujo de agua. Es como si usted en su casa, cuando se reventa un tubo de agua, el agua empezara a salir loca por donde se fracturó el tubo, el sistema tuviese
un, digamos que un sistema que recogiera esa agua y automáticamente la llevara a una alcantarilla o la llevara a un dren, evitara entonces que se encharcaran los espacios por donde estaba pasando el agua. Eso es más o menos lo que queremos decir ahí, ¿cierto? Entonces estas conexiones están destinadas principalmente a evitar electrocuciones. ¿Qué son electrocuciones? Electrocuciones es que a usted le pase una corriente eléctrica no deseada, ¿cierto? Y que si a mí me pasa, yo tenga un elemento altamente conductor, en donde si eso esté pasando, la corriente prefiera irse por ese conductor y no por donde yo estoy en contacto con ese circuito eléctrico. ¿Ya? Y que si eso no funciona, entonces entre a operar un segundo sistema, que es el que vamos a ver, el de interruptores y relé, le permita eh, aislar la infraestructura eléctrica. Denme un segundo, muchachos. Ahora sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es, mediante varios elementos conductores y uno más importante, una barra, un sólido de material conductor, siempre esté disponible para que la corriente encuentre un camino. Segundo, esté en contacto con la Tierra, físicamente con la Tierra. Recuerdo que cuando estábamos empezando a ver el semestre, decíamos que a la Tierra no le faltan ni le sobran cargas eléctricas. Entonces, el que yo garantice que exista un camino para que las cargas eléctricas se puedan ir o desplazar hacia allá, entonces no le estoy haciendo daño ni a la vegetación, ni a la tierra, nada de eso. Listo. Lo más importante para realizar una correcta conexión del sistema de puesta a tierra es entender dónde conectar el neutro con la tierra. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. La norma técnica colombiana 2050 establece las puestas a tierra de sistemas de corriente alterna alimentados desde una cometida. ¿Cuál es la cometida? ¿Se acuerdan que la clase del martes veíamos existía generación, transmisión, distribución? De la distribución hasta ahí llega a empresas públicas o proveedores de energía y ellos tienen sus propios sistemas de seguridad. Son exactamente los mismos que estamos viendo, pero más robustos, o sea, de mayor cantidad de unidades de corriente. Pero entonces, al entrar a la casa, y entonces vamos a hacer aquí una trampita, vamos a dibujar por acá. Miren, muchachos, yo voy a tener 3 líneas que entran a mi casa. Cada una de estas líneas, por lo general, trae su propio voltaje. Generalmente se reconocen como R, S, D. Esas 3 líneas, estas 3 líneas, entre cada una de ellas y esta que está a tierra, o sea, entre esta y esta, entre la roja y la verde hay 110 voltios. Entre la amarilla y la verde hay 110 voltios. Y entre la azul y la verde hay 110 voltios. En la mayoría, en la calle, en las instalaciones eléctricas, vamos a ver 4 líneas. ¿Listo? Esta que vemos acá verde es la que vamos a llamar neutro.
Y este neutro lo que hace es, en la medida en que yo vaya pasando hacia adelante del sistema, acá llega Empresas Públicas y me entrega esto, ¿cierto? Yo debo tener un sistema de protección interno. Mientras me entrega Empresas Públicas y me entrega el, el sistema de distribución de la casa. Acá, yo cuando ya esté adentro de la casa, vamos a verlo acá, yo tengo que garantizarle a esta corriente o Empresas Públicas o el proveedor me dice, vea, usted acá tiene que tener una conexión a tierra. ¿Listo? ¿De qué? Cuando el circuito se vaya a ir por acá, le cambio el color. Cuando el circuito yo vaya, me pegue por todas partes en la casa y me vaya a pegar acá, si en alguno de estos tramos, muchachos, de donde está el circuito, el alambre físicamente, regado por el interior de la casa, y hay una sobrecarga o hay un daño, la energía eléctrica no se devuelva ni por esta otra línea, ni por esta otra línea, ni por el neutro, sino que la corriente encuentre otro camino por medio del cual se pueda pegar de esto que llamamos tierra. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si falla esta conexión, que es la normal, o sea, la corriente viene por acá, va por todo este circuito, y se debería devolver al neutro. Pero si falla esta parte de devolverle al neutro, si falla esta parte de devolverme al neutro, encuentre un camino fácil de llegar acá. Entonces, miren algo bien particular. Los sistemas de generación eléctrica se apoyan en la tierra o en el neutro para jalar los electrones. Lo jalamos a través de RS y T. Entonces, al yo decir que tengo un camino distinto para jalar los electrones de por acá y que esto falle, entonces este camino debe estar disponible la mayor cantidad de veces posible. ¿Qué quiere decir la mayor cantidad de veces posible? Mientras más conexiones a tierra yo logre hacer en un sistema, más seguro es mi sistema. Listo. Entonces, salvo algunas excepciones de la norma, eh, a nosotros nos aplica esto que se llama baja tensión para servicios domiciliarios o similar. Es similar, servicios de venta de bienes y servicios. No, nosotros tiene unas condiciones técnicas mucho más distintas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá más o menos lo que les estaba graficando para que me lo entiendan. ¿Qué es lo que busca limitar la norma? Que yo tenga un por donde la corriente viaje siempre frente a un conductor neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que en ese camino no se vaya a encontrar más electrodomésticos, no se vaya a encontrar otras redes eléctricas para que no vayan a hacer daños en otra parte. ¿Listo? Entonces, muy importante, estas normas, estas especificaciones son muy comunes. ¿Sí? Entonces, las letras R, S, T, aquí estamos hablando solamente de una de la S, ¿cierto? La N se funciona neutro y la P protección. Entonces, con conductores separados, significa que yo debo encontrar en un sistema eléctrico marcadas esas letras en los cables, marcadas esas letras en los gabinetes eléctricos, ¿cierto? Y si vienen y me inspeccionan y yo no cumplo con eso, entonces me coge la norma y me castiga. Venga, que usted lo identificó porque el día de mañana viene un técnico y a usted lo jode.
Ustedes miren pues dónde está el secreto. Esta es la red eléctrica, la cometa eléctrica. ¿Listo? Protecciones que tiene el distribuidor de energía. Entonces, aquí hay un switch. Mírenlo acá ustedes cuando salgan a la calle y vean transformadores, van a ver alrededor de ellos estos switches. ¿Listo? Vamos a ver un transformador de energía. ¿Qué hace ese transformador de energía? Por lo general esta energía viene a 115.000 voltios y ellos lo bajan a 13.000 o 15.000 kVA. Cuando usted mire las medidas de un transformador, eso dice 15 kVA, 13 kVA, 25 kVA. O sea que esos son kilovoltamperios, o sea, potencia. ¿Cierto? Miren, el sistema tiene esta protección. Es lo que hace es que el transformador no recibe la carga directamente, sino que aíslan a través de estos elementos que se llaman balastros, porcelanas, para que la corriente eléctrica no vaya de pronto a saltar entre este punto y este cable. O sea, que no, la chispa de energía eléctrica no salte acá. ¿Cuál es la primera protección? El cable ya es forrado, ya no es como en la transmisión eléctrica, que son cables descubiertos, que usted los ve, ve el alambre, sino que ya acá empieza a ver encochetados. ¿Listo? Entonces, si falla este circuitico, miren esta línea roja que va por dentro del sistema, del poste, y baja físicamente, muchachos, un alambre de cobre de alta conductividad que se mete y se entierra en la tierra. ¿Cierto? Y se llama conexión a la tierra. Esta es la cometida, o sea que es el cable por donde el proveedor me va a llevar a mí la energía. Listo. Y entonces tengo el medidor de energía, donde se alimenta y hace el cruce. Tengo un tablero general, que es al interior de mi casa, al interior del hogar, donde yo tengo que establecer cuáles son esas condiciones de consumo de energía, y cuántos tomas voy a tener, de qué calibre son los tomas, o sea, si es para conectar simplemente una lámpara, un electrodoméstico, o si es para conectar un horno para asar, o si es para conectar una lavadora, o si es para conectar una nevera, ¿no? Si esos dispositivos van a estar en contacto con el agua, si no van a estar en contacto con el agua. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Miren, yo hago un empalme internamente en esa cajita diciéndole al sistema que si falla todo el resto, internamente la electricidad no se mete a mi casa, sino que vuelve y baja a tierra. Esta tierra, esta tierra que ustedes ven acá, esta tierra que ustedes ven acá, generalmente la diferencia de voltaje entre esos dos puntos, independiente de qué tan lejos estén, debe ser cero. Ese es el deber ser. Entonces, el circuito eléctrico, la cometida se encarga de que entre la energía, me la midan, entre un tablero eléctrico para yo distribuirla al interior de la casa, ¿cierto? Y ya van a los equipos de funcionamiento. ¿Listo? ¿Por dónde se conecta la seguridad a tierra? Por el neutro. Entonces, miren, muchachos, esta rayita que ustedes ven acá llega al neutro. Pero el sistema, el equipo eléctrico, cuando usted ve que su toma tiene tres paticas, ¿cierto? Entonces una pata es para la fase, una pata es para el neutro y la otra que generalmente es la redonda es para la tierra. Y lo que hace es que en ese toma corriente hay un alambre, mire lo que está pegado alrededor del chasis, no del funcionamiento, ¿cierto? ¿Listo? Está pegado el chasis y va a una cajita que se llama conexión a tierra, o un breque o un empalme que se llama conexión a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Si falla la energía eléctrica en este equipo, la corriente no se va a devolver por acá, sino que se va a devolver por este alambre, por este cable, que físicamente tiene una resistencia de acero. Entonces, por esa razón, le va a ser más fácil a la corriente eléctrica viajar por ese cable, ¿cierto? Y llegar hasta este punto. Se conecta todo, se conecta el tablero, conecta todo.
Lo vemos en otra oportunidad, lo que por ejemplo son los pararrayos, que muchas veces las urbanizaciones cometen el error de que el pararrayo se lo pegan también a la tierra de la subestación eléctrica de la urbanización. Entonces llega un rayo que nadie sabe qué energía trae hasta que cae, ¿cierto? Y resulta que la misma protección no alcanza a evacuar esa energía eléctrica, se pega de la cometida y toma hasta el transformador. Vamos a ver los tres principales tipos. El segundo, ese es el primero, tierra, conexión a tierra. Vamos a ver entonces el que sigue, que son los interruptores. ¿Qué son los interruptores? Pues como su nombre lo dice, son unos dispositivos que de acuerdo a las condiciones de flujo de corriente interrumpen el paso de la energía eléctrica para evitar electrocuciones. ¿Qué es una electrocución? Nosotros no somos los únicos que nos electrocutamos, son los seres vivos. También se electrocuta un electrodoméstico. Un ejemplo bien sencillo, que no sé si les ha llegado a pasar, y es que es que la nevera está encalambrando. Es que el mesón de la cocina, que es en acero inoxidable, que por alguna razón, que si usted lo toca, encalambra, o que si usted toca esa pared en la casa, encalambra, ¿cierto? Esos son electrocuciones. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven básicamente? Para impedir cortocircuitos. Mire que en la de arriba, yo lo único que hacía era, si ya tengo un flujo de corriente adicional, buscar cómo llevarlo a tierra. En cambio, lo que busca es evitar un cortocircuito. Entonces, un cortocircuito, cuando se presenta, lo que hace es que, independiente de los diferentes caminos que tenga la electricidad en la casa, es el mejor. Y es el mejor, todo lo que hay conectado en la casa. Entonces, como el circuito se vuelve, la corriente tiende a muy alta y la resistencia muy baja, entonces esa relación de voltaje, ¿cierto? Hace que se sobrecarguen los sistemas eléctricos y se derive el daño en cadena. Entonces, por eso se llaman cortos. Que eso está en corto, ¿cierto? Que huele a corto. Cuando nosotros decimos eh, olímpicamente que huele a corto, no, lo que está oliendo es a algo que se está calentando por un exceso de corriente, ¿cierto? Y que si no lo evito, si no lo interrumpo, se va a volver un cortocircuito para que después de que el material se fatigue, se queme, se dañe, se rompa, de un circuito abierto y ya no fluya corriente. ¿Cuál es el agravante? Que mientras eso pasaba, mientras él se dañaba, mientras él se interrumpía, cada vez jaló mayor cantidad de corriente. Entonces, lo que se busca es eso, evitar sobrecargas, nunca se les olvide cortocircuitos, sobrecargas y daños en el circuito eléctrico y en sus componentes. En cualquier tipo de instalación, aunque los entornos sean adversos, básicamente se manejan dos tipos de elementos, los interruptores y los relés. Cuando no está obligado por norma, ejemplo, usted a un campesino, a unas condiciones, mínimamente lo que le piden entonces son los interruptores de interrupción o lo que normalmente ustedes conocen como breaks. ¿Cuál es la principal o la primera forma de protección? Entonces son los fusibles. Antes de que estuvieran de moda los breaks, todavía en algunos pueblos en Colombia funciona así, eran los tales fusibles. No es más que un dispositivo es capaz entre sus dos terminales de dejar que fluya, ¿cierto?, corriente eléctrica. Pero que si esa corriente está por encima de la corriente que yo deseo, ejemplo, entre 0.1 amperios hasta 10 amperios, ¿cierto?, y eso funciona por encima de ese valor, este material que yo tengo aquí adentro, que eso es que generalmente es una balita de vidrio, se funde, o sea, se rompe, se daña, y automáticamente la impedancia tiende a infinito, o sea, la resistencia es muy alta porque ya no hay conducción, ¿cierto?
y entonces deja de pasar corriente al otro lado. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Hasta que no se cumpla la condición del fusible, si lo que es después del fusible no es capaz con toda esa energía, se quema. ¿Dónde es muy común ver estos fusibles? Entonces los vemos en los reguladores eléctricos, los vemos en los sistemas de los carros, los vemos en algunos dispositivos o electrodomésticos que los traen internamente. ¿Cierto? Existe el fusible de tipo slash block, ¿cierto? O acción lenta. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente tengo que esperar que esta barrita se funda del todo, sino a medida que esto se vaya calentando, ¿cierto? Él vaya poniendo una resistencia mucho más alta. ¿Para qué? Para que regule el paso de la corriente, porque puede que eso sea transitorio, puede que sea momentáneo. ¿Para qué interrumpir la corriente del todo? Si lo puede haber hecho de pronto regulada o controladamente para que el sistema de pronto se estabilizara y yo no me quedara sin energía. Porque si se daña el fusible, es lo que hay que hacer para que vuelva y funcione el sistema. Si esto es un circuito abierto, lo tengo que cambiar por uno nuevo que me garantice conductividad. Y el otro sistema es el de tira bimetálica, ¿cierto? La cual es el breque, normalmente que ustedes conocen. Entonces, esta es la palanquita del breque, ¿cierto? No creo que es un examen de próstata que alguna vez alguien me dijo que parecía eso, ¿no? Por aquí, miren, va la energía eléctrica, sube por acá, pasa por acá. Este dispositivo que ustedes ven acá es un sistema de gancho. Cuando se calienta esta tira, se calienta por el paso de la corriente, se dispara. Es que se dispara, lo que ustedes en la calle siempre han escuchado, se disparó un breque. Esto es un resorte. Y cuando la energía está, hoy pasa, esta palanquita que ustedes ven acá, salta para este lado. Se cae esta conexión, o sea, deja de conducir. Y cuando yo disparo el breque, hago? Bajo esta palanquita. ¿Cierto? ¿Para qué? Para devolver este sistema mecánico. Eso es un breque. Entonces, estos son los tipos de interruptores, muchachos. Vamos a verlos entonces aquí un poquito ya más técnicos y más formalizados. Entre los más comunes para el sistema eléctrico regulado están los magnéticos o pequeños interruptores conocidos como PIA, destinados a proteger las instalaciones de sobrecargas y cortocircuitos. Estos son los normales que ustedes conocen, mírenlos acá, ¿cierto? Puede venir solito, por bala, pueden ir por pares o puede venir de una vez por las tres fases. ¿Qué lo marca? ¿Qué lo marca? El amperaje. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es que si cuando yo llegue y alcance ese nivel de corriente a través del dispositivo, se dispara. Entonces usted van a decir, profe, porque hay 2, 3 y 1. Entonces, puedo regular o una sola fase o puedo regular dos fases, o sea que por cualquiera de los dos caminos me disparen los dos, o este que es por cualquiera de los tres caminos, uno solo de los tres caminos que falle, me aísla los tres caminos. Eso es básicamente lo que tenemos. Y los otros son más significados y son los que normalmente la calle ustedes los conocen como los totalizadores. Pues no compre un breque, compre un totalizador y usted lo ve físicamente y como que usted lo ve, ¿qué es? Entonces, la diferencia está en el interior y en esto. Salta muy bien el paso de la corriente eléctrica cuando alguna fase del circuito eléctrico se deriva a tierra. ¿Listo? Miren, aquí es cuando el circuito funciona solito. Y aquí es o cuando funciona o cuando el sistema se fue a tierra. Recuerden, no porque si el sistema se haya ido a tierra significa que dejó de entrar corriente en la casa. Lo que hace es esto, es evitar sobre todo los daños en las instalaciones eléctricas y las electrocuciones del sistema. ¿Qué es una electrocución del sistema? Que a usted se le queme la nevera, se le queme el televisor, se le queme el ventilador, se le quemen los computadores.
a razón de porque hubo un corto en alguna parte de la casa. Entonces, ¿qué hacen los diferenciales? Él coge toda la energía, incluyendo tierra, ¿cierto? Y si eso se dispara o si por ahí hay un alto consumo, automáticamente aísla todo el sistema. Esas son como las dos grandes diferencias. Entonces está el fusible normal, que simplemente es un filamento que si se calienta por paso de corriente se destruye, ¿cierto? Lo tengo rápido o inmediato, lo tengo lento, ¿cierto? Tengo los breakers normales que simplemente paran el paso de la energía. Tengo los diferenciales que son los que son capaces de relacionar la conexión a tierra y los conexión a estos. ¿Cómo los conocen en la calle? Los totalizadores. Cuando usted le digan, se disparó el totalizador, quiere decir entonces que se les disparó esto. Y entonces, póngale cuidado a esto, que esto hace parte de la tarea que yo les voy a poner ahorita al final de la clase. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos de lo que les decía, generalmente a nosotros empresas públicas nos entrega dos líneas y una neutra. La neutra es la negra, ¿listo? Entonces, entra puede ser RST, cualquiera la que nos pegue, y nos pegan la referencia o la línea. Cuando ustedes miren torres eléctricas, muchachos, o cuando miren los sistemas de postes de línea alrededor por la calle, ustedes van a ver los 4 hilos, así se llaman. Los van a ver marcados con esas letras, RST. Dice, profe, no se ve la tierra. La tierra normalmente es el cable gris, pelado, metálico que usted ve en el tope del poste. ¿Listo? O en el tope de las antenas eléctricas. Esas ya hay grandes potencias de distribución. Ustedes ven que es como una T, ¿cierto? Entonces, tienen a cada ladito, o sea, las que son, entonces aquí tiene, es así, cada vez que usted las ven así, generalmente, ¿cierto? Más o menos esta es una torre eléctrica. Y acá vemos, a grosso modo, pues la torre. Entonces, en cada una de estas, ¿cierto? Aquí va a haber R, S y T. Y aquí va a haber otra vez R, S y T. Una torre de estas las utilizan para transportar en simultáneo dos circuitos o 6 circuitos, ¿cierto? Y la tierra generalmente va pegada aquí arriba. O sea, usted ve los hilos aquí arriba en el techo. Entonces, entre esta y esta, hay 260.000 o 130.000 entre esta y esta, y entre esta y esta. Literal, otra vez entre esta y esta, entre esta y esta, y entre esta y esta. ¿Cierto? Y la torre está pegada a tierra, aterrizada a tierra. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón se presenta un corto en la torre, que es la que carga por el aire los alambres, esa corriente eléctrica que está circulando, no se va a ir al sistema, acá este sistema, muchachos, no se va a ir acá, no se va a venir acá y va a cargar todo esto de energía adicional, sino que la torre está diseñada con conexión a tierra, como lo vimos en el primer elemento, para que salga. ¿Listo? Entonces ahora vamos, entonces a ver, tengo los sistemas, las dos líneas, ¿cierto? Tengo tierra, tengo el contador de energía, que ustedes ya vieron la clase pasada que nos mide, va a medir es la corriente que... Miren que cuál es el negocio. El negocio es que la protección está después del contador. O sea, si yo tengo un corto adentro y estoy consumiendo energía como un berraco porque se polarizó una pared, hay un electrodoméstico que está encalambrando, que es corriente suelta, que no la estoy usando para lo que se debería usar, o sea, para que existen. ¿Cuáles son las 4? Iluminación, radiación, movimiento de motores y temperatura. Listo. Miren, generalmente esta que es la Tierra la llevo a un breque principal. No, a la caja de breques principales. Pero la neutra la mantengo sueltecita. Miren que baja derecho a tierra. Miren acá. ¿Sí la están viendo? Esta está acá, ¿cierto?
Miren que ya viene. Como me la entrega el proveedor de energía, literalmente la transfiero por mi casa y con esta conexión completica. Miren cómo cierra el circuito, ¿cierto? Y ya cada fase me está entregando el proveedor, a cada una le pongo un totalizador. Miren, ¿cómo los diferencio? Miren que este tiene una rayita negra que los junta, mientras que los otros tienen breques que son separados, no tienen la rayita que los junta. ¿Ya? Estamos. Es, si una de estas dos fases falla, el totalizador completo falla. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna situación? ¿O vamos bien? ¿O se durmieron? Hola. No, profe, todo está bien. Listo. Sí, bro, todo bien. Bueno, entonces, pues, esto que yo les estoy mostrando acá, esta, es lo que ustedes van a tener que hacer en un taller que yo les voy a poner enseguida. ¿Qué me van a hacer ustedes? Ustedes van a calcular, ahora les explico, estos breakers que vamos a poner dentro de la casa. ¿Dependiendo de qué? De la cantidad de energía que nos estemos consumiendo a través de esto. ¿Listo? Miren cómo funciona la distribución. Entonces yo llego, por acá viene la energía, paso por el regulador, me regula este primer totalizador. Si yo como corriente estoy dentro de los márgenes que me permite el totalizador, llego a la caja principal o al tablero principal. Pero miren, yo no llego de manera directa. ¿Listo? Cuando ustedes vean estas curvitas, muchachos, en un circuito eléctrico, es que se está saltando el alambre. Y cuando vean un cuadrito o un puntico, es porque están unidos. ¿Listo? Muy importante. Entonces, vamos a hacer el recorrido de esta primera fase. Yo entro al breque, entro al tablero de distribución y yo alimento este breque, este circuito, mire, alimenta 1, 2, 3, 4 y 5 breques. ¿Listo? Entonces te van a decir, profe, ¿por qué no reparten las cargas? La mayoría de las veces la segunda carga se utiliza para los elementos bifásicos. ¿Qué es bifásico? El horno de la estufa de la cocina, algunas lavadoras, algunas neveras, ¿cierto? O algunas estufas eléctricas, o calentadores de gas, perdón, de gas, no, calentadores de agua. ¿Listo? Es por eso, yo nada más me pego estos 110, está bien en 110 voltios RMS, y mire que la misma se la pego a cada uno de los breques. Pero después del breque, yo reparto circuitos distintos. Miren, por ejemplo, este breque 1 me va a alimentar el circuito que está alimentando la lámpara, ¿cierto? Y miren, ellos cierran el circuito, miren, cerrar el circuito es, yo vengo a esta línea roja y tengo que llegar a esta negra. Miren, pues va a ser el recorrido completo con la lucecita. Tengo acá, bajo, ¿cierto? Llego a este empalme, me meto a este breque, cumplo, me meto por el circuito de la casa. Si el interruptor está cerrado, puedo pasar, prendo la lámpara, ¿cierto? Y me devuelvo por el neutro. Miren que todavía no me devuelvo por la tierra. ¿Listo? Llego a tierra, esta misma tierra es la que tienen ellos pegados en el poste como se los mostré anteriormente, y ya cerré el circuito. Listo. Si fuera por el otro, miren, llego por acá, me meto por este azul, listo. Simplemente está de azul pues como para que veamos uno diferente, ¿cierto? Y llego a toma corriente, o llego al aire acondicionado, o llego al calentador, o llego a la cocina. Miren que en la cocina yo tengo 200, tengo el horno, tengo una estufa o una parrilla de 220 voltios. ¿Dónde llegan los 220? Llegan 120 por esta línea, perdón, 110 por esta línea y 110 por la otra. Miren, voy a volver por esta.
y esta llega a un totalizador. Mire que estos dos breques sí tienen una misma rayita que los junta, así como si fuera uno de estos. ¿Qué pasa? Que si falla la línea 1 o la línea 2, tienen que fallar las dos. O sea, tengo que protegerlo de las dos. Entonces, ¿cómo se vería este circuito de frente? Mírenlo acá. Estaríamos viendo así. Entonces yo miro, nos pido los breques normales, que es como para que usted lo conozca. Entonces yo digo, hay un breque que es de 10 amperios, otro de 15 amperios, otro de 20 amperios, ¿cierto? Y otro de 25 amperios. Muchachos, ¿qué quiere decir eso? Que si yo lo que le pegue a ese circuito tiene más de 25 amperios, él se dispara. ¿Listo? Y ya, aquí está el dibujito, miren, esto es lo que ustedes me tienen que hacer a mí, ¿cierto? Algo similar a esto, donde está el cuarto eléctrico, que es este gabinete, ¿cierto? La cometida que viene del contador de afuera, ¿cierto? Y la forma en que yo reparto los recursos o la conexión eléctrica en la casa. Entonces, miren que yo tengo interruptores, tengo enchufes, ¿cierto? Y tengo puntos de iluminación. Entonces yo reparto la energía por todo el sistema, que es lo que usted lo que se llama en las casas la cometida eléctrica. Tengo lámparas, tengo toma corrientes, ¿cierto? Y tengo el más complejo de todos, que es la cocina, que es donde más corriente voy a jalar. ¿Cuáles son otras protecciones o otros medios de protección? ¿Cierto? Entonces, ya no es específicamente el flujo de la corriente, sino al tener contacto con esa corriente. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes han visto en los baños, son unos tomacorrientes que tienen un punto rojo y uno azul. Eso se llama de choque eléctrico por el agua. O sea, si entra agua y el agua es un muy buen conductor, o las sales que hay en el agua son muy buenos conductores, entonces el sistema se puede dañar. ¿Listo? Entonces, ¿qué uso? Entonces, uso de cauchetados plásticos, uso piezas plásticas que me eviten tener contacto con con la parte eléctrica que me puede generar un riesgo directo. ¿Listo? Entonces, algunos componentes buscan eh, también proteger el sistema eléctrico, ya no solamente de que yo tenga contacto con él o de que se haga daño con él, sino de dos variables que son las más peligrosas para los sistemas eléctricos: el agua y el polvo. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a conocer una unidad de medida, que sé que ustedes la han escuchado, pero que quizás no la habían entendido. Algunos componentes protegidos contra polvo, agua y humedades con alto nivel de protección son los armarios precableados. O sea, la universidad donde tiene su juguete eléctrico más grande, en el sótano del bloque 8, o sea, abajo de la cafetería, en el sótano, en el segundo sótano. Solo ese transformador que hay ahí, muchachos, solo ese sistema eléctrico, ese gabinete que hay ahí, valió hace 2 años 850 millones de pesos. Solo eso. Más lo que implica llevarle energía eléctrica a otras partes de la universidad. Y para que usted lo dimensione, solo los alambres que utilizamos desde el transformador hasta el bloque de salas de informática, solo los alambres, sin un tornillo, sin un breque, sin una caja, sin un totalizador, sin otro gabinete, solo en alambres valieron 70 millones de pesos. Del sótano 2 hasta las escalitas de las salas de informática. Para que usted lo dimensione, cómo es el juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué se busca? Hombre, si eso es tan caro, protejámoslo con otras cosas complementarias que nos ayuden a mitigar eso. Entonces, estos son los más comunes. Entonces, ustedes van a escuchar en la calle que son dos códigos, que es el I, ¿cierto? Representado por dos cifras, la primera es 0 y la segunda es 6, hasta 6, perdón, estipulan el nivel de protección del componente ante el efecto de agentes como el polvo o la humedad. La segunda, del 0 al 8, establece el grado de protección del componente frente al agua. Entonces ustedes pueden coger sus celulares,
la referencia de celular y averiguar cuál es el IP de su celular. No es la dirección IP, sino el nivel de protección que tiene su celular, ¿cierto?, del polvo y del agua. Entonces, por ejemplo, a usted le diga, no, vea, el iPhone 10 en adelante y el iPhone 11 tiene un IP de, si no estoy mal, creo que es de 5, ¿cierto? ¿Qué le garantiza ese 5? Primero, que no le entran partículas como de 14 micras de polvo. Listo. Segundo, él si se moja, le puede responder por salpicaduras de agua o a lo máximo, lo más extremo, es hasta 15 minutos en una profundidad no mayor de 1,5 metros de agua. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me paso de 1,5 metros, el proveedor no me responde por esa protección que me está brindando. Y segundo, si me demoro más tiempo de esos 15 minutos, tampoco me responde. Entonces, ese IP, cuando ustedes miren la ficha técnica de su celular y dicen, el IP de eso es de 6, o es de 4, o es de 2, entonces el máximo es de 8. ¿Cuál es el celular que usted dirá, profe, y hay un celular que sea IP8? Sí, los celulares K, marca K de esos de Caterpillar. Esos celulares aguantan eso y aguantan ese otro, es el código IK, también conocido como cifras, y es el nivel o la tolerancia a los golpes. Nuestros celulares comercialmente no tienen un IK favorable, se caen se tocan con solo mirarlos. Ojo, tenemos un celular de 5 millones de pesos, lo metemos en un empaque de 30.000, aumentarle el IK, que los golpes no sean tan contundentes para que no lo dañen y no lo aporreen. Entonces, muchachos, recuerden estos dos sitios, el IP y el IK. Nuestros electrodomésticos, los portátiles, las tablets, manejan muy bien eso porque no tiene nada que ver con la protección directa y consumo de corriente, pero sí para que la corriente que haya dentro del dispositivo no se afecte por este tipo de situaciones, ya sea o por polvo, o por humedad o entrada de agua, o por un golpe. Quiere decir que es que cayó, se dañó, se dio un golpe por dentro, se juntaron dos alambres y hizo lo que están buscando evitar. Listo. Vamos a ver entonces un mito, pero no menos delicado, muchachos, y es los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, ¿cierto? Depende de varios parámetros. La zona del cuerpo en la que se produce el contacto con esa corriente eléctrica. La superficie de contacto, o sea, qué tanto estuvo en contacto, ¿cierto? Las condiciones del contacto, si fue mucha humedad o poca humedad, si había ventilación o no había ventilación, eh, si había mucho material particulado en el ambiente, ¿cierto? Si la temperatura era una temperatura muy alta o era una temperatura bajita. ¿Listo? Lo otro son las condiciones fisiológicas de cada persona o de cada ser vivo. Entonces no es lo mismo el que un alambre se pide un gordito, tiene buenos abastecimientos de grasa que favorecen la conductividad, a que de pronto se pegue un flaquito, huesudito, que tiene tan poca grasa que la corriente ni siquiera lo absorbe, sino que lo chuta. Listo. Y lo otro que es el umbral de percepción, que ese es el más engañoso para todos, y es lo que nosotros consideramos somos capaces de aguantar en corriente. Y tiene dos variables, la corriente propia, o sea, el flujo de electrones, y el segundo, que a la hora de la verdad es el más dañino para nosotros como seres humanos, y es las frecuencias, o sea, ¿con qué variación cambia eso? Entonces, que les he manifestado, el proceso público nos entrega una señal RMS de 110, 120 voltios a una frecuencia de 60 Hz. En Europa utilizan 50 Hz. ¿Listo? Entonces, a nosotros somos sometidos a una corriente alterna dentro de 15 a 100 Hz, un umbral de 0,5 miliamperios, o sea, 50 microamperios, ¿cierto? Nos empiezan a joder el cuerpo. Listo.
Corriente continua. Después de 2 miliamperios empezamos a sentir un malestar. Por eso es que una batería, una pila, a nosotros casi no nos molesta. Pila sí nos incomoda. Metas en una pilita de 9 voltios, la cuadradita, póngale en la lengua, para que usted sienta un corrientacito bonito. Y usted diga, si esto sí calambra. O, en su defecto, la batería de un auto, una batería que tiene muy poquito voltaje, son 12 voltios, a lo sumo 24, pero que tiene muy buen flujo de corriente. Y aquí es donde lo vamos a tener en cuenta. Miren, 2 miliamperios, ¿cierto? Y una batería promedio de un vehículo tiene entre 20 y 40 amperios. ¿Listo? El umbral de no soltar. ¿Listo? Corriente alterna de 15 se toma en consideración un valor de 10 miliamperios. Si a mí me están encalambrando 10 miliamperios o está pasando 10 miliamperios, la mayoría de los cuerpos humanos son capaces de tolerarlo. Yo sé que el típico encalambrón en la casa, ay, me encalabró ese toma, ay, me encalabró tal cosa, es más o menos de 10 miliamperios. En corriente continua es difícil especificar un valor de no soltar con corrientes inferiores a 300 miliamperios. ¿Por qué? Porque como no hay frecuencia, el cuerpo no lo percibe con tiempo. ¿Listo? Únicamente al contacto y con la interrupción se producen dolores y contracciones musculares. ¿Listo? A corrientes superiores a 300 miliamperios, la posibilidad de soltar puede aparecer después de algunos segundos o minutos del contacto o no aparecer. ¿Qué quiere decir eso? Si usted le está pasando 300 miliamperios de corriente directa, usted no los está sintiendo, pero el cuerpo se está jodiendo. ¿Listo? Tiene que es el umbral de fibrilación ventricular, que es el más peligroso de todos, porque no, si nos mata, ya muy buen pollo asado ahí mientras lo mató. Pero el problema es el umbral de fibrilación ventricular y es que nos metimos un corrientazo, muchachos, pero el corrientazo no nos mató, pero sí nos jodió. Es corriente alterna entre 50 y 60 Hz. Son frecuencias muy cercanas a los movimientos cardíacos, al sístole y al diástole. La fibrilación crece considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco básicamente son 4. Todos ustedes han visto cómo dibujan un electrocardiograma, ¿cierto? Ese es R, generalmente tiene estos 4 tiempos, ¿cierto? R, S, T. O sea, sube alto, baja, no sube otra vez tan alto y vuelve y baja. Eso es un ciclo cardíaco, lo que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Entonces, si la exposición dura menos de lo que tarda este tiempo, de aquí hasta acá, y fuera de eso, acuérdense que esto se repite, se prolonga, se prolonga en el tiempo, yo tengo el riesgo de que todos estos ciclos empiecen a variar. ¿Qué es que empiecen a variar? Entonces ya no van a ser así, sino que van a ser así, se abre, no sube hasta acá, vuelve y se abre, se sube. Esto es lo que se llama una arritmia cardíaca. Entonces, en este sentido, la fuerza, la frecuencia, y en este sentido, la altura, el impacto del voltaje. Entonces, por eso nos habla, dependiendo de si estamos prolongados a un ciclo cardíaco, ¿ya? Porque dependiendo de eso, se van a dañar estas dos, son eh, el funcionamiento normal de la mente eléctrica. Cuando alguien se calambra, se jode en ese sentido. Listo. Es bien importante. Si usted se metió un choque inferior a 1.1 segundos, a 1.1 segundos, las fibrilaciones ventriculares pueden producirse para corrientes de intensidad superior a 500 miliamperios. En otras palabras, si usted menos de 0.1 segundo recibió
miliamperios. Usted lo que siente es el corrientazo, ¿ya? Pero si usted lo que recibe es medidas cercanas al amperio, por esa unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces a usted su corazoncito, su sangre se le calienta, se le aporrea. Para choques de la misma intensidad con una duración superior a un ciclo cardíaco, ¿cierto? El corazoncito se le queda quieto. Entonces esto como es de bueno, es de malo. Entonces ustedes han visto cuando tengan la oportunidad en la universidad, pasan por la biblioteca y hay un desfibrilador eléctrico de reacción inmediata. ¿Qué es lo que hacen entonces cuando a una persona le da un paro cardíaco? Que es que se le queda quieto el corazón. Hacen esto al revés. Le metemos una corriente eléctrica, ¿cierto? Con mucha fuerza, pero por un periodo muy cortico. ¿Para qué? Para que cuando toda esa corriente eléctrica pase por el músculo llamado corazón, vuelva y quede vibrando y vuelva y quede funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso deje, porque puede que no funcione la reanimación eléctrica. El umbral elevado por cortos periodos de tiempo, cada exposición de 10 milisegundos a 10 segundos, se sitúa sobre una recta que va de 500 a 400 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está pegado de la red eléctrica o su contacto con la electricidad fue entre 10 y 100 milisegundos, entre eso pudo pasar entre medio amperio, 500 miliamperios es medio amperio, a 400 miliamperios, usted lo aguanta. Es el viejito que está en Sabaneta, que usted se pega dos varillitas y él es dándole cuerda a una cajita para que a usted le pase corriente. Por más que él trate de darle candela a eso, la idea es que él no llega nunca a los 500 miliamperios. Pero acuérdense que ahorita dijimos que eso solamente estaba también sometido a una condición fisiológica. Entonces puede que a mí no me haga daño, pero una persona que tenga marcapasos, o una persona que tenga cirugía de corazón abierto, que tenga trasplantes de corazón, lo jode. Para las fases de información de accidentes eléctricos, el umbral inferior para duraciones superiores a un segundo se sitúa sobre los 500, los 50 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estuve durante un segundo pegado y fue constante el flujo de corriente y hasta 50 miliamperios o hasta 400, hasta 40 miliamperios por más de 3 segundos, yo estoy corriendo serio riesgo de que mi cuerpo deje de funcionar. Razona tres elementos. Primero, se me quede quieto el corazón. Segundo, se me caliente el flujo sanguíneo. Tercero, se me rompan las redes neuronales, específicamente las del cerebro y específicamente las de la columna. Estos resultados se afectan, se hacían pruebas, ya está más restringida sobre los animales, ya se pueden hacer simulaciones. Y establece entonces cuál es la curva de fibrilación, o sea, hasta dónde los sistemas eléctricos se tienen que encargar de proteger a las personas promedio regulares para que no se anden buscando por ahí. Les dejo entonces unos conceptos de referentes de corriente de los que lo que puede pasarnos. Muchachos, una cosa muy importante. Les voy a poner un momentico la cámara para mostrarles algo de cómo se debe coger un cable. Listo. Voy a por acá. Vamos a suponer esto es un cable. Siempre que yo vaya a tocar un cable, lo voy a tocar con el dorso de la mano. ¿A qué? Ya vimos lo que esta corriente eléctrica hace. Entonces, si yo lo toco así, mis tejidos, que son circuitos eléctricos, corrientes eléctricas, se contraen siempre. Si yo toco el cable así y me pasa uno de estos elementos, estos niveles de corriente, mi sistema va a tratar de empuñar la mano. Si yo la empuño, lo que hago es alejarme del cable. Pero si lo cojo así, cada vez que me siga cogiendo la corriente, mis circuitos lo que van a hacer es tratar de empuñar ese conductor de ese alambre. Norma sagrada, nunca se debería tocar un cable eléctrico, nunca.
pero si toca tocarlo, o cuando me toque manipular, ya sea para desactivar un breque, para hacer alguna cosa, siempre, muchachos, sí, con la palma, para que si por alguna razón me coge el corrientazo, la mano o los tejidos de los circuitos nerviosos reaccionen cerrando el puño y alejándose y no empuñando el conductor. ¿Por qué? Porque entre más lo pueda coger, entonces me puede generar marcas, me puede generar quemaduras, me puede dañar los tejidos sin capacidad de recuperación. ¿Qué quiere decir sin capacidad de recuperación? Y es, como por acá yo tengo sensores nerviosos, si yo los someto a mayor cantidad de corriente, como dice acá, como son no mortales, pero sí me generan marcas. Pero pues ya para corrientes de varios amperios, ¿cierto? La piel resiste unas condiciones, acuérdense que ahorita decíamos que era dependiendo de la superficie, que dependía del área, de la parte del cuerpo o del área, ¿cierto? Las partes más firmes y más sólidas son de nosotros, las palmas de la mano, especialmente esta parte de acá, donde está la parte callosa, ¿cierto? O la parte del pulgar. Las más jodidas, este pedacito, este de acá y este de acá. Si nosotros nos coge un cable eléctrico, nos apoyamos acá, créame que tenemos mucho menos resistencia. Y la parte abdominal o la parte de la grasa. Muchachos, aquí están en esta fichita, ustedes ven los efectos cuando no son mortales, cuando son mortales. ¿Cierto? ¿Cómo nos protegemos? Con los tres elementos que vimos ahorita. Protección a tierra, interrupción del sistema, ¿cierto? O sistemas de protección como encauchetados y áreas de ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Mire, el bifuega, la fuente de suministro, ¿cierto? Este es el tablero eléctrico de nosotros. Miren la conexión a tierra, ¿cierto? Pues aquí estoy pegado al circuito, miren, aquí están las dos rayitas y la tierra, miren la que yo les decía, que es el redondito. Entonces, miren la conexión a tierra, que es la línea verde, no es pegada del circuito de empresas públicas. Ese es uno de los errores que los señores que son teguas nos venden a nosotros. Y es que pegan esta tierra, la pegan de acá del neutro del proveedor de energía. ¿Ya? Claro, nos jodemos. ¿Por qué? Porque si la corriente ya se metió por acá y viene del mismo lado, pues la corriente no va a buscar el camino por donde ya vino, porque ella no va para allá. Ella venía de allá. ¿Listo? Entonces, tengo los dos tomas, miren, entra por acá, alimento mi circuito, hago funcionar lo que sea, para este caso es un portátil, me devuelvo por el sistema, miren, por estas dos. ¿Sí lo ven? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Que si este electrodoméstico falla, la corriente se vaya por esta línea verde, que es la conexión a tierra, y no que se vaya por mi cuerpo. ¿Ya? Porque entonces con esos niveles de amperio que yo les acabé de relacionar, corro el riesgo de que se dañe mi cuerpo. Entonces, sistema de protección número 1, los breakers, ¿cierto? Que es el normal funcionamiento. Que no están regulando bien, entonces entra el segundo, porque si ya llegó al tercero, entonces ya está en riesgo. Listo, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario frente a este tema, alguna inquietud? Los escucho. Nada, profe, todo muy claro. Listo, muchachos. Entonces, si todo está así de claro, aquí les va a quedar más claro todavía. Les voy a mandar ahorita después de mediodía este tallercito.
que este es de sistemas de protección y consumo de energía. Es que lo primero que vamos a hacer, vamos a tener esto. La relación de potencia y tiempo de consumo, que es como nos venden los electrodomésticos. A nosotros los electrodomésticos no nos preguntan si los vamos a conectar a 110 o a 120 o a 90, no. Él ya viene por defecto en un rango entre 110 y 130 voltios, siendo el ideal 120 voltios RMS. ¿Listo? ¿Qué me dicen? Vea, esa plancha consume 300 vatios de energía hora. ¿Qué quiere decir eso? Si yo durante una hora la dejé conectada, ¿cierto? Esa plancha caliente va a consumir 300 vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 300 vatios divididos 120 voltios durante una hora me van a dar ¿qué? Corriente. Esa es la cantidad de corriente que yo le metí al circuito eléctrico durante una hora que estuvo conectada esa plancha. ¿Listo? Eso es lo que, cuando veíamos el martes, esto es lo que nos cobra empresas públicas. ¿Listo? La energía consumida en un tiempo determinado se mide en kilovatios hora, ¿cierto? Es la unidad de medida mediante las cuales las empresas eléctricas nos cobran y nos facturan. ¿Listo? ¿Estamos? Referencias de consumo. Entonces, ustedes acá, voy a verificar si este link ya todavía existe aquí disponible. Ajá, sí está disponible los dos. En estas referencias de consumos, ustedes van a encontrar una lista muy bacana de diferentes tipos de electrodomésticos. ¿Listo? Van acá. Pues aquí Empresas Públicas nos dice que es uso inteligente de servicios públicos, unas recomendaciones, ¿cierto? Nos dice características, aparece esta tabla. Nos dice cuál es el electrodoméstico, los vatios de potencia que consume, ¿cierto? Lo que equivale en una hora a ese consumo, en kilovatios, ¿cierto? El tiempo de uso promedio al mes que los colombianos hacemos uso, o los antioqueños por lo menos de PM, hacemos uso, ¿cierto? En horas al mes, y lo que consumen esos kilovatios hora al mes. Ese ejemplo, si yo tengo un bombillo de 100 vatios, ¿cierto? Me está diciendo que yo consumo 12 kilovatios hora al mes. Entonces, si el kilovatio, como hicimos en el ejercicio del martes, valía 327 pesos, 327 pesos por 12 es lo que me va a cobrar empresas públicas por tener prendido esa bombilla 120 horas en un mes. O sea que mantener prendido una bombilla de 100 vatios durante 220 horas en un mes me vale 3.924 pesos más IVA. O sea, por 1.16, eso me da 4.500 pesos mantener prendido un foco. ¿Ya? Y así sucesivamente. Listo. Entonces, miren, aquí están los electrodomésticos más comunes, ¿cierto? Unas recomendaciones ya de uso de esos electrodomésticos, ¿ya? La tableta importante es esta, que es una fuente oficial, una fuente de regulación medida, es esta tabla de consumo. ¿Sí? Entonces, vuelvo para acá. Y vamos a ver entonces, ahí está el link. ¿En qué consiste el ejercicio? Entonces vamos a suponer una vivienda, una casa. Vamos a tener una casa con unas características. Aquí le describen las características y le dicen qué tipos de breakers podemos utilizar para un circuito de 6 breakers. Listo. Muchachos, muy importante y es la capacidad de crecimiento del sistema eléctrico de la casa. Entonces aquí dice un crecimiento de aproximadamente del 30%. ¿Qué quiere decir ese 30%? Es, si el breque es de 20 amperios, ¿cierto? Entonces yo lo máximo que le puedo
medir a ese breque es 14 amperios. Listo. Eso es lo que les quiero decir con esa demanda del 30%. En otras palabras, es que si el día de mañana yo necesito conectar más cosas de las que prevé en ese circuito, él sea capaz. Yo simplemente se me va a pasar disparándose el circuito, el breque, y me va a estar dañando los electrodomésticos. Entonces, ustedes van a repartir eso y van a hacer estos cálculos. Los electrodomésticos permanecieron encendidos por 5 horas. Una semana de consumo promedio cotidiano en un hogar, ¿cierto? Que son estas tablas que PM nos está mostrando acá, ¿cierto? Y con la factura de cobro promedio que ustedes tienen, ¿cuáles serían esos consumos en un mes? Va a anexar el diagramita de distribución de la casa. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues no tiene que ser tridimensional. Ustedes colocan, acá está, pues tendría una, 2, 3 habitaciones, sala, comedor, baños, cocina y cuarto de ropa. ¿Ya? ¿Qué me tiene que hacer el diagramita? Entonces ustedes me tendrán que poner muy juiciosos. Es decir, vea, aquí va, este es el breque, la caja de breque. Por acá va a ir el breque 1. El circuito llega por acá, llega a empresas públicas. ¿Cierto? Y por acá te voy a dibujar el circuito 1, de que sale el breque 1. Entonces digo, ese breque va por acá, se va bajo por acá, me meto, ¿cierto? Y con eso voy a alimentar las lámparas. Listo. Que viene el otro circuito. Entonces sale el breque 2, ¿cierto? Luego hago el salto. Digo que de ahí voy a alimentar solamente lo que esté pegado a estas áreas. Así sucesivamente con cada línea, ¿cierto? Y por último, la mágica. ¿Cuál es la mágica? Es por la que casi todos pierden el ejercicio. Y es que tengo que llevar ¿cuál? Conexión a tierra, que es para toda la casa, el tablero. Y la otra es, vamos a ponerla aquí de moradito, que es el neutro. Yo traigo el neutro y ese también lo riego para toda la casa. Listo. Entonces, ustedes me tienen que hacer un esquemita similar a este. Aquí. ¿Están viendo esta presentación, muchachos? Porque no sé si la... Pero siguen la de Word. Listo, ya les voy a mostrar la de la diapositiva. Ahí sí, ya cambió, ¿cierto? Sí, Miren, profe, ahí muchachos, sí. es esto, que es lo que les estaba diagramando, más o menos esto. Entonces aquí están los espacios. Voy a tener 3 habitaciones, la cocina, sala, comedor, los 2 baños. Listo. Entonces, así como están estos dibujitos, ustedes me tienen que representar, me tienen que identificar los brackets de cuánto es. ¿Cuándo me deben entregar eso? Me lo deben entregar la primera semana de mayo. O sea, a más tardar el 6 de mayo. Listo. En todo caso, ahorita les mando la guía por la tarde. Se las mando ahorita o mañana por la tarde, perdón.
que ya haya tenido la sesión de clase con los otros compañeros y ya las mando para que todos lo conozcan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Son solos, no es en parejas, no es cada uno solito, tiene que hacer el diagramita, no tiene que ser así en 3D, es plano, ¿cierto? Pero sí tienen que quedar identificados los circuitos que ustedes ven acá. También tienen que identificar el neutro, me tienen que identificar las fases, ¿cierto? Y me tienen que identificar la conexión A, ¿cierto? Listo. Preguntas, dudas, Profe, señor. ¿uno dónde ve las grabaciones de las clases? Yo las estoy dejando acá grabadas, sino que son pesaditas, quedan. Voy a ver si se las monto en YouTube, la monto en un canal que yo tengo de YouTube, pues en la cuenta mía de YouTube, y les comparto los links. O se las mando por WeTransfer. Mañana mañana o el sábado, muchachos, que tengo una pausita, porque créanme que trabajar desde la casa se volvió más difícil. Se las comparto, se las cuelgo ahí en el canal de YouTube para que estén ahí disponibles y les mando el link o se las mando por WeTransfer. Lo que pasa es que mandárselas por WeTransfer es que todo el mundo quede con un archivo de... Hay una clase que duró casi 1 giga, pesa casi 1 giga. En cambio, si la montamos en YouTube, no le pesa a nadie, ni a usted ni a nosotros, y ahí está disponible. Eso es lo que voy a tratar de ensayar mañana o el sábado. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Listo, Profe, muchachos. yo tengo una pregunta. Sí, Cuando uno va entonces a empezar a repartir la caja de breques, sí. que uno mira más o menos los amperios que maneja, entonces uno hace el cálculo de, por ejemplo, el de 10, supongamos, buscar una zona donde se consuma poquito. Exacto. Generalmente los de 10 se les pegan los sistemas de iluminación. Los sistemas de iluminación en las casas se dejan de un solo circuito o lo reparte dos tendencias. Hay instaladores eléctricos que les gusta que todas las lámparas se den en 2 circuitos, solamente 2 circuitos. Y los tomas en los otros 4. ¿Estamos? Pero hay otros que es por sectores. Esa gente que dice, no, la habitación 1, 2 y 3, o la 1 y la 2 al circuito 1. El baño y la habitación principal al circuito 2. La sala y la cocina, perdón, la sala y el comedor al circuito 3. Pero entonces, cuando usted le pone el nombre, el lugar, entonces a eso le está pegando esto. Le está pegando la iluminación, las lámparas, y le está pegando los tomas. Dale acá los tomas. Un toma aquí, un toma acá y la lámpara. Eso es lo que ustedes, yo les estoy dejando a ustedes de salvedad. Igual esta presentación yo se las pego en interactiva. ¿Ya? Ah, listo, profe, y los hacemos con todos los electrodomésticos que hay en la lista de PM. Yo les ¿O cómo? mando, eso es lo que les falta ajustar. Yo les digo, vea, usted va a tener en su casa tantos televisores, tantas neveras. Acuérdense que aquí estas materias es sin miseria, entonces no falta el que tiene su neverita de cerveza y Red Bull en la habitación, pues, así Ah, como listo, profe. una necesidad básica. Listo. Es lo que Y, les voy a ajustar para que ustedes repartan los electrodomésticos y sepan cuánto consumo hay en esa casa. y el que es con la factura de servicios de uno es con los electrodomésticos de uno. No, con los que están ahí en la lista. Ah, listo. Listo. Esos que usted Listo, profe. reparte, que es lo que vamos a hacer si estuvo prendido todo el día. ¿Cuáles son? ¿Qué sí tenemos en cuenta de PM? Los promedios, esos promedios de consumo de que haga en el mes. Estuvo prendido 120 horas, 40 horas, 80 horas. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, señores, entonces, muchas gracias por la asistencia. Lo que necesiten, con mucho gusto. Yo pongo esta presentación ahorita en la tarde en la interactiva
y mañana en las horas de la tarde les estoy mandando el alcance del taller. Listo. Una profe, Bueno, señores, ten cuidado. igualmente.